Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos otra vez, queridos hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, a ver qué es lo que nos dice. Y en actualidad, mirando el panorama mundial, viendo las cosas que ocurren en el mundo, y de esa forma, a la luz de lo que la Escritura nos dice, poder tener una visión amplia y exacta de aquellas cosas que Dios quiere que conozcamos. Vivimos tiempos confusos, tiempos difíciles para la fe, para los valores fundamentales de la fe, de lo que el ser humano ha hecho en nuestras vidas. Entonces estamos en un tiempo realmente especial, en el que también como creyentes estamos aprovechando para intensificar el estudio de la palabra y buscar nuestra relación con Dios. El título del estudio de esta tarde es Nuevo Orden Mundial. Es algo que está de actualidad, aunque como iglesia ya hemos estudiado, y no recientemente, sino ya desde hace mucho tiempo, desde hace años, venimos estudiando y viendo que la Biblia nos habla de eso, de un gobierno único mundial, y que las señales que la Biblia nos dijo, que el Señor Jesús nos dijo, se van cumpliendo. Así que estamos mirando y estamos viendo que se acerca el día en el que Cristo venga a buscar su iglesia. En estos días, a consecuencia del COVID-19, la pandemia, el tema y el nombre Nuevo Orden Mundial está todos los días en la prensa. Parece mentira que fuera de los teóricos de la conspiración se hablase tanto de este tema como se está hablando en estos días. Incluso en rueda de prensa hace 2-3 días una ministra de aquí de España utilizó esa misma expresión, Nuevo Orden Mundial, pero no es la única. Ahora vamos a hacer una miradita a la prensa nacional e internacional y vais a ver cómo el Nuevo Orden Mundial está presente en todas partes. Así que me alegro de poder veros, de que estáis ya preparados para que compartamos esta hora y media más o menos de estudio bíblico. Bienvenidos a todos. Un saludo a todos los que estáis comentando y estáis saludando. Veo los saludos a Benito, Miriam, María Luisa, Patricia, Mari, Juan Bermudo. Pues buenas tardes también para vosotros, todos los que estáis saludando y os estáis conectando ya para este tiempo, para poder estar compartiendo juntos el Evangelio, la palabra de Dios, las noticias de actualidad, todo aquello que tiene que ver con lo que como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que saber y estar al tanto. Muy bien, pues vamos a presentar delante del Señor este tiempo en una oración. Así confiamos en sus manos, que sea Él quien nos dirija, y nos metemos de lleno en este estudio, que hay muchas cosas que hablar, que comentar, y después se nos acaban los minutos muy rápido. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que han escogido poder compartir este tiempo así juntos. Te pido que tú nos guíes y nos dirijas, que nos enseñes, que podamos, Señor, venir y recibir del Espíritu Santo todo el alimento espiritual y toda la enseñanza que necesitamos para nuestra vida en este día. Gracias, Señor, por mis hermanos que han escogido tener ahora este tiempo. Bendícelos, guárdalos, danos sabiduría. Guíanos tú, Señor, para que toda la exposición de lo que digamos venga de ti. Llévanos tú, Señor, en cada palabra, en cada idea, a través de tu palabra, que podamos ser bendecidos. Y de esa forma, Señor, podamos vivir con la expectativa de saber que tú vienes pronto. Te agradezco que tú tratas con nosotros con cuidado, que tú nos das en la medida necesaria toda la enseñanza, la información, el alimento espiritual. Quédate con nosotros, Señor, bendícenos, que este sea un buen tiempo para tener comunión juntos alrededor de tu palabra. Toca corazones para que tu iglesia viva con la expectativa de estar luchando con la predicación de tu palabra, que estar luchando en el Espíritu, porque el tiempo es corto y hay muchas cosas que hacer. La mies es mucha y los obreros pocos.
Por eso te pedimos, Señor, que envíes obreros a tu mies. Muchas gracias por mis hermanos y por este tiempo que damos en tus manos confiados, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues ya estamos preparados para tener este estudio. Como os estaba diciendo, el título de este mensaje de esta tarde es el nuevo orden mundial. Es un tema que está en boca de los periodistas, de los expertos, de los políticos en estos días. En la Wikipedia, si tú escribes nuevo orden mundial, pues también te aparece una entrada, hay un artículo. Si tú buscas en Google, verás que escribes nuevo orden mundial y buscas en Google y verás que aparecen 151 millones de entradas. O sea que es un tema que está muy de actualidad, muy en boga. Está en boca de la mayoría. En la Wikipedia dice que el nuevo orden mundial tiene que ver con la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Eso es lo que dice la Wikipedia. Si abres la prensa en diferentes periódicos de las noticias que en estos días están apareciendo por todas partes, pues te vas a dar cuenta que este tema, el nuevo orden mundial, es un tema que está en las portadas de muchos periódicos de prestigio. Por ejemplo, El Periódico, que es un diario muy conocido aquí en nuestro país. Os voy a leer un trozo de una noticia de hace 3 días. Dice: el pasado 25 de marzo se celebró una cumbre extraordinaria de los países más desarrollados del mundo, representados en el G20, con motivo de la crisis del coronavirus. El resultado de dicha cumbre fue un estrepitoso fracaso. No se ha conseguido consensuar ni una sola estrategia global. Ante la falta de consenso, Ha habido un corte del Facebook, parece que hoy está un pelín lento esto. Desconectaremos equipos. Hermanos, si tienes muchos equipos conectados wifi, desconéctate. Cosas por ahí para que esté bastante libre la red wifi. Bueno, te estaba comentando una noticia del periódico en el que recordaba que el pasado 25 de marzo se celebró una gran cumbre extraordinaria con motivo de la pandemia del coronavirus, y que los resultados fueron un fracaso estrepitoso, dice ahí la noticia. No hace mucho más de eso, hace unos meses se reunieron en Madrid los países de todo el mundo para tratar sobre el cambio climático, y el resultado fue fracaso estrepitoso. No se llegó a ningún acuerdo. Ahora con el tema coronavirus no se ha llegado a ningún acuerdo. Las últimas reuniones de los últimos meses de tanto el G7 como el G20, como se reúnen los países más poderosos a diferentes escalas, siempre ha sido, a mí me llamó la atención que en estos últimos meses, y especialmente ahora que estamos en una plena crisis mundial sanitaria, que los resultados de buscar acuerdos sean nula. No hay acuerdos. ¿Por qué? Hay que preguntarse cuál es la razón, porque motivos hay para tratar de llegar a un acuerdo. El cambio climático, nunca más que ahora, es evidente de que realmente la situación es extremadamente grave. Esta mañana leía en la prensa que una anomalía en el Atlántico con las temperaturas dice que va a provocar, según los expertos, que se originen huracanes muy cerca de las costas de Galicia. Por lo tanto, a España nos va a tocar muy de lleno, y por no decir ya Portugal también, ¿no? El cambio climático ya es una realidad, todo está trastornado. Es una situación extremadamente grave. Entonces, lo más normal es que como que esto nos afecta a todos, pues de pronto
los países se ponen de acuerdo para tomar medidas. Pues no, ni una sola medida. ¿Por qué? ¿No te parece insólito? Ahora, con la pandemia del coronavirus, según esta noticia del periódico, ocurre igual. Se reúnen el G20, los países más importantes, vamos a tratar de buscar acuerdos para hacer frente a esta situación. Cero compromisos. Resultado de la cumbre, nada, fracaso estrepitoso. ¿Por qué? Bueno, la misma noticia apunta a la causa. Habla de que mientras la humanidad centra su mirada en el escenario de la crisis del coronavirus, Estados Unidos y China combaten tras bambalinas, las dos grandes potencias económicas del mundo, lejos de aunar esfuerzos, compiten por salir vencedores. El nuevo orden mundial, dice la noticia del periódico, no se juega actualmente en una guerra convencional o terrorista, se juega en una guerra económica, detrás del telón de fondo de la pandemia. Ese es el motivo por el cual, de todas las cumbres que se realizan tratando problemas muy graves, los resultados en acuerdos son nulos, ni un solo acuerdo. ¿Por qué? Porque esto es como una partida de ajedrez a nivel mundial. Aquí hay diferentes bloques que quieren ser los protagonistas en algo que ya se da por hecho, que es un nuevo orden mundial, o sea, apuntar a un gobierno único en el mundo. Entonces, evidentemente, cuando los países se lo toman tan en serio, que las reuniones para tratar de buscar soluciones se convierten en fracasos absolutos porque se percibe esa guerra, hay una guerra real para ver quién será el país que estará como líder para encabezar el nuevo orden mundial. Bueno, si ellos se lo están tomando tan en serio es porque esto realmente viene. Ya hablar de nuevo orden mundial ya no está en boca de unos cuantos teóricos de la conspiración o de unos cuantos fanáticos religiosos, así nos llaman a los que constantemente decíamos que la Biblia dice que vendrá un gobierno único mundial. Y lo estamos diciendo desde hace años. Yo me acuerdo en la iglesia de estar predicando sobre este tema, pues no sé, quizás hace 20 años atrás o más. O sea, algunos, si rebuscásemos las predicaciones que hay por ahí, algunas grabadas, hace años las grabamos en cassette, pero ahí están grabadas. Si buscásemos, algunos podrían decir, mira, lo profetizaron. No, no profetizamos nada, simplemente creemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que esto viene. Y cuando consideramos el panorama mundial y vemos las señales de las que Jesús habló y nos damos cuenta que nos acercamos a ese tiempo, entonces no es ser un adivino, decir, el gobierno único mundial se acerca, el mundo se está transformando, nada volverá a ser como antes, cada cosa que pasa ahora, esta pandemia, vuelve a dar un giro en el rumbo que el mundo lleva. En otro periódico, el The Guardian, que es un periódico también internacional, dice, los líderes mundiales, sus diplomáticos y los analistas geopolíticos saben que vivimos una coyuntura de cambios de las que hacen época. Y mientras tienen un ojo puesto en el día a día, el otro ojo comienza a otear la crisis que nos dejará el coronavirus como legado, ideologías enfrentadas, bloques, liderazgos y sistemas de cohesión social están siendo sometidos a prueba ante la opinión pública mundial. A estas alturas todos los habitantes de la aldea global empiezan a extraer sus propias conclusiones. Muchas certezas y creencias desaparecerán, muchas cosas que pensábamos imposibles están pasando. Ha dicho Macron en Francia, el día después de la victoria no habrá un regreso al día anterior. Seremos moralmente más fuertes. Macron ha prometido comenzar su respuesta con una fuerte inversión en salud. Varios diputados macronistas ya han comenzado a elaborar una página web llamada El Día de Mañana, en francés Jour la Presse. En Alemania, el ex ministro de Asuntos Exteriores socialdemócrata Sigmar Gabriel ha lamentado que hayamos minusvalorado el papel del Estado durante 30 años y predice que la generación por venir será mucho menos ingenua respecto a la globalización. En Italia, el ex primer ministro Matteo Renzi ha convocado ya una comisión oficial sobre el futuro.
En Hong Kong alguien ha pintado un graffiti en el que se lee: no puede haber retorno a la normalidad porque la normalidad era el problema de origen. Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de la administración Nixon, cree que los gobernantes deben comenzar a prepararse para la transición a un orden mundial nuevo tras el coronavirus. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho: la relación entre las principales potencias nunca ha sido tan disfuncional. La COVID-19 muestra dramáticamente que o nos unimos o podemos ser derrotados. Eso dice el periódico en lengua española del The Guardian. ¿Te das cuenta el lenguaje? Globalización, nuevo orden mundial, toda la prensa se hace eco con estas palabras. Henry Kissinger, lo mencionábamos el otro día, es uno de los fundadores del Club Bilderberg y es uno de los miembros principales. Y está siempre ahí, estos personajes como George Soros, bueno, hay una serie de personajes por ahí, ¿no? Pues qué interesante lo que ha dicho Henry Kissinger. Él dijo: cree que los gobernantes deben comenzar a prepararse para la transición a un orden mundial nuevo tras el coronavirus. Toda la prensa hace eco de esto. El periódico Moncloa dice: a estas alturas de la pandemia ya tenemos la certeza de que el coronavirus no es tan solo una crisis sanitaria que pondrá en jaque la política económica de cada país, también cambiará sin ninguna duda a la forma en que los países se relacionan entre ellos. Se abre ante todos un nuevo orden mundial. ¿Te das cuenta lo que dice Moncloa? Se abre ante todos un nuevo orden mundial en el que el que gestione mejor la pandemia y sus consecuencias estará muy bien situado para liderar el siglo XXI. ¿Entiendes ahora por qué en todas las cumbres que se están realizando en estos últimos meses no hay acuerdos? ¿Sabes por qué? Porque aquí nadie quiere ceder nada en que otro país salga beneficiado. El hombre por naturaleza es egoísta y esto se refleja también en las esferas políticas. Ahora cada gobierno está mirando por sus propios intereses y no pensando en a ver cómo solucionamos la pandemia. Ya tienen un ojo puesto en lo que viene detrás y esto es una guerra de poderes. Aquí hay intereses mucho más allá de tratar de solucionar un problema de una crisis sanitaria. ¿Por qué si no Estados Unidos está actuando de una forma tan aparentemente loca? O sea, están todavía aumentando los muertos en un solo día, son 3.000 y pico, 4.000, 5.000 muertos en un solo día en Estados Unidos y ya están en pleno proceso de desconfinamiento. Ya están abriendo todo, la gente ya está volviendo a trabajar. ¿Por qué tanta prisa de Trump y Estados Unidos? ¿Por qué tanta prisa de volver a una actividad económica normal, de poner todo el país a pleno rendimiento? ¿Por qué crees? Porque Estados Unidos tiene miedo de perder el ritmo de China. Hay una crisis económica tremenda entre Estados Unidos y China, no ahora. Si te has fijado, ya viene de meses atrás, de algún año atrás. Una crisis tremenda que nosotros a veces solo vemos la punta del iceberg. China es el gran gigante asiático, bueno, es la fábrica del mundo, China. Coge cualquier producto que tienes en tu casa y mira a ver dónde se fabricó. Verás que pone Made in China. China es un motor económico impresionante y está ganando terreno a pasos agigantados y Estados Unidos está perdiendo terreno. La prensa Moncloa hace referencia a que Estados Unidos se está agotando. Dice en el artículo que en el siglo XX ya se vio cómo estaba sufriendo una especie de agotamiento, pero que en este comienzo del siglo XXI, a nivel económico, se está notando que Estados Unidos está perdiendo fuerza y otros países como China están superándole, están ganando. Entonces, la guerra no es simplemente por vamos a solucionar un problema de una crisis sanitaria. Aquí la guerra es mucho más trascendente. Se está peleando por ver quién será el país que liderará, según el diario Moncloa,
el mejor país para liderar el siglo XXI. ¿En qué? En el nuevo orden mundial. El diario 16 también dice, el viejo mundo se ha derrumbado en apenas un mes y de la pandemia nacerá un nuevo orden mundial, dice el diario 16. ¿Te das cuenta? Pero nosotros ya decíamos esto hace mucho antes, que la prensa lo está diciendo ahora. Nosotros habíamos dado estudios en los que mencionábamos que el mundo sigue un calendario. En estos días hemos estudiado quién domina el mundo, quién controla el mundo. Nosotros sabemos que detrás de todo eso hay un personaje, se llama, según la Biblia, el príncipe de la potestad del aire, así más conocido popularmente como Satanás o el demonio. Hay fuerzas espirituales que están detrás de todo lo que está ocurriendo. Y en el mundo se pelean todos para ver quién es el que va a estar ahí dominando y controlando este nuevo orden mundial. O sea, ya no es una frase para teóricos de la conspiración. Ahora el nuevo orden mundial está en toda la prensa, en todas partes. Esta tarde estaba escuchando en la radio, estaban haciendo una tertulia, hablando, como no, del COVID-19, es el tema desde hace ya varios meses en todos los noticiarios, y estaban planteando una situación que se está dando. Ahora en pleno proceso de desconfinamiento, escuchaba que el Camp de Tarragona, las Terras del Ebre y algunas islas ya pasan directamente a la fase 1, dejamos la fase 0. O sea, son zonas en las que ha habido poca afectación del COVID y todo está muy controlado. Así que aquí donde vivimos, donde estoy viviendo yo, donde vivimos muchos de los que estáis escuchando, pasamos a la fase 1 ya directamente. Las Terras del Ebre, el Camp de Tarragona y, bueno, algunas de las islas también de Mallorca y eso. Estaba escuchando que los psicólogos se han sorprendido por un efecto que ya han llamado el síndrome de la cabaña, y que ha dejado bastante perplejos, decían los expertos, a los psicólogos. Porque resulta que ahora a la gente le está costando salir de sus casas. O sea, hace 2 meses parecía que se nos caía el mundo encima porque nos teníamos que quedar confinados en nuestros hogares. Y ahora un porcentaje altísimo de ciudadanos resulta que les da una pereza tremenda y no quieren volver a la vida normal. Qué curioso, ¿no? Resulta, decían los expertos, y había un psicólogo hablando y lo explicaba, que, claro, hemos descubierto que la vida que llevábamos quizás no era la más adecuada. Nos hemos dado cuenta que el estrés, el ajetreo, las prisas, el mundo tan acelerado en el que vivíamos, nos estaba privando de cosas realmente importantes. Wow, eso me sorprende que de pronto no solo los creyentes usemos esas expresiones, sino que en el mundo haya mucha gente que se ha dado cuenta de que habíamos perdido cosas muy valiosas. No todos, hay otros que en este tiempo los divorcios han aumentado, los casos de violencia de género han aumentado, el maltrato infantil ha aumentado, hay casos de suicidios, hay las depresiones y otras cosas también han aumentado. Pero mucha gente, ahora de pronto, les da mucha pereza tener que volver a salir de la casa. Es como que nos sentimos más seguros y estamos en un entorno que nos habíamos olvidado que existía, como es la familia, como son otros valores. Decía el hombre, los hombres en la tertulia, los expertos, decían, claro, es que ahora, por ejemplo, no vamos tan contrarreloj. Ahora de pronto hacemos planes. Vamos a cocinar un pastel. Pero si de pronto nos falta un ingrediente, dices, no importa, lo cocinamos mañana. No hay problema, tenemos días. Ahora, si no alcanzas a que te dé tiempo a hacer algo que programaste para hoy, dices, bueno, ya lo haremos mañana, no hay ningún problema. Es como que de pronto la vida se ha vuelto más tranquila. Bueno, hermanos en Cristo, aprovechemos este tiempo para predicar el Evangelio de una forma más intensa,
porque parece que muchas personas están abriendo sus ojos a contemplar la vida de una forma distinta como antes se contemplaba. Abramos nuestros ojos y miremos a ver que realmente hay personas que quizás estén sensibles a escuchar el mensaje del Evangelio. El nuevo orden mundial no es una noticia de ahora, aunque ahora está en todos los periódicos, está en boca de los presidentes, está en boca de los ministros, y parece que todos lo dan por sentado como un hecho ya real. No hace mucho tiempo, si recuperásemos un estudio, quizás fue hace un año o así, en nuestra iglesia yo di un estudio en el que hablaba de todo esto. Y mencioné el nuevo orden mundial porque nos hacíamos eco de que esa expresión está detrás de estas sociedades secretas, de las que también hace 2 días estábamos haciendo un estudio bíblico, y yo mencionaba que en países tan poderosos como en Estados Unidos, esa filosofía ha existido siempre. Los padres fundadores de los Estados Unidos eran masones declarados de la francmasonería, y la relación de Estados Unidos con estas sociedades secretas siempre ha sido un hecho muy evidente, y la idea de estas sociedades secretas pues siempre ha sido crear ese orden mundial, un gobierno único mundial. Yo mencionaba que en el gran sello de los Estados Unidos aparece el lema Novus Ordo Seclorum, en latín, nuevo orden de los siglos, lo que es lo mismo, nuevo orden mundial. Y el mismo lema aparece en el reverso de los billetes de dólar de los Estados Unidos. Ahí aparece el lema, Novus Ordo Seclorum, nuevo orden mundial. El billete de los Estados Unidos es muy peculiar. Yo en ese estudio que di me tomé un tiempo para hablar de ello, porque todo el billete de dólar de los Estados Unidos está lleno de símbolos de la masonería, de las sociedades secretas. Es tremendo que una moneda tan emblemática como la de un país como Estados Unidos, pues que esté todo lleno de símbolos, desde el ojo de la providencia, que es el símbolo del poder absoluto, el ojo que todo lo ve, el gran arquitecto, el ojo de Horus. Hay una pirámide, es la pirámide que tiene 13 niveles. Es curioso que el 13 y los números en el billete están ahí siempre representados. Pirámide con 13 niveles. Hay 13 estrellas, hay 13 hojas, hay 13 flechas, hay 13 semillas. Incluso aún rebuscando más, en algunos de los lemas escritos, pluribus unum tiene 13 letras, significa de muchos uno, muy interesante. Los masones tienen todas estas cosas como simbología propia. El número 13, los masones son 39 miembros que están divididos en 3 grupos. La fecha que aparece ahí en el billete de dólar de los Estados Unidos es el 1776, que fue el día de la independencia. Pero también es la fecha en la que se fundaron el grupo secreto Los Illuminati. Y bueno, aparece el búho, que es el símbolo de la sabiduría. En fin, analizamos todo el billete de dólar y está todo lleno de simbología que tiene que ver con ese nuevo orden mundial. Pero lo más curioso pues es esto, que aparece también ese lema, Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. Pero ahora ya no está por ahí como medio camuflado. No, ahora ya se habla de esto de una forma muy clara en todos los periódicos, en todos los círculos políticos. En todas partes se menciona acerca de este nuevo orden mundial. Bueno, mira, vamos a leer un versículo que se encuentra en primera carta de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 12. Primera Timoteo 6, 12. Le decía Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, hermano. Nunca antes necesitamos tanto cumplir lo que estas palabras nos dicen. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Dice ahí la palabra de Dios también, sed sobrio. O sea, estate con todos tus sentidos y estate vigilante. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sed sobrios y velad. Pelea la buena batalla, le decía Pablo a Timoteo. Pedro dice que tenemos que estar con todos nuestros sentidos alerta, vigilantes. ¿Por qué? Porque igual que Pablo a Timoteo, Pedro dice que estamos en plena guerra. Y nuestro adversario, el diablo, está alrededor buscando a quien devorar, como un león rugiente. Y me temo, hermanos, que algunos estén perdiendo esta batalla. Me temo que algunos están confundidos, preocupados, despistados. Muchos de los que se llaman cristianos andan así mirando para otros lados y no se dan cuenta de lo que está pasando. No es que nuestro objetivo sea hablar de política, ni de estar siempre mencionando las noticias de lo que pasa en el mundo. Algunos de los maestros que yo tuve me decían, Víctor, un líder cristiano, no solo cada día se mete a alimentarse de la palabra de Dios, sino que también algo obligatorio es que consulte la prensa diaria, que mire lo que pasa en el mundo, que observe lo que ocurre a nuestro alrededor. Porque el mismo Jesús nos dijo, cuando veáis que estas cosas ocurren, el cristiano siempre está atento a las noticias, a lo que está pasando en el mundo, porque tenemos que estar preparados. Tenemos que saber lo que pasa a nuestro alrededor, porque recuerda, el mundo está controlado por el enemigo y esto es una batalla y tenemos que saber qué está ocurriendo. Por eso necesitamos comentar las noticias, saber qué piensan los políticos, qué planes tienen, qué acuerdos tratan cuando se reúnen para sacar ahí algunos proyectos. Tenemos el testimonio del Antiguo Testamento, recordado una y otra vez aún en el Nuevo. Dice, estas cosas fueron escritas para testimonio a vosotros. El pasado es una lección, miramos al pasado para aprender, porque al final no hay nada nuevo bajo el sol. Es la misma batalla hoy que hace 4000 años atrás. Es la misma batalla la que estamos librando en este tiempo, siglo XXI, que la que se libró en el huerto del Edén. Solo que, claro, el panorama ha cambiado. Por eso tenemos que estar siempre velando. ¿Qué crees que quiere decir sed sobrios y velad? ¿Velad en qué? La vigilancia está en todo, en nuestra propia vida espiritual, en el curso de la iglesia, vigilando los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor, las decisiones que toman los políticos, etcétera, etcétera. Con el confinamiento se cerraron las iglesias evangélicas. Ahora se ha anunciado aquí en España a partir del día 11, lunes 11, se podrán reabrir los locales de culto. Tenemos que enterarnos porque si el Camp de Tarragona ha pasado a la fase 1, eso quiere decir que ya estamos en esa previsión de que los locales de culto se puedan utilizar de nuevo al 30% de su capacidad. Cuando el gobierno decidió que los locales de culto se tenían que cerrar, yo siempre me he quejado, he protestado. ¿Por qué? No porque esté en contra del confinamiento, no, estamos todos confinados. No es porque esté en contra de que se tengan que tomar medidas para frenar el COVID, la pandemia, no, no es eso. Es porque a los ojos del gobierno, a los ojos de los gobernantes, la actividad de la Iglesia es una actividad más.
Claro, ellos no entienden que lo que nosotros estamos barajando no es una cuestión de entretenimiento, no es un pasatiempos, no es una actividad más entre todas las que hay en el mundo. Claro, quién tiene la visión de que la Iglesia es algo excepcional? Pues nosotros solo, claro, los creyentes, los cristianos. Y tristemente no todos los cristianos lo ven así. Pero la Iglesia es la obra de Dios en este mundo. Si tú quitas la obra de Dios en el mundo, nos quedamos sin nada. La Iglesia es la luz en el mundo. Si tú le apagas el interruptor de la luz, ¿qué es lo que queda? Oscuridad. Si cerramos la actividad de la Iglesia, el mundo queda sumido en tinieblas. Yo dije, bueno, al final no me preocupó tanto cuando vi la posibilidad de continuar haciendo la actividad a través de estos medios, y se ha confirmado pues que el alcance aún es mayor. Pero eso no quita de que aceptamos de que los locales se queden cerrados. No, nuestras iglesias tienen que abrirse, tomando las medidas sanitarias necesarias. Lo riguroso que sea, pues se hace. Pero si la gente puede ir a comprar a las tiendas, ¿por qué no podemos tener bajo unas circunstancias determinadas una actividad? ¿Por qué un pastor no puede ir a visitar a una persona que está muriendo sola en el hospital y que no tiene apoyo espiritual de nadie? Está ahí confundida, está sufriendo, está con preguntas, necesita que alguien vaya y le diga, mira, el Dios te dice o voy a orar por ti. No se hace. Pero ¿sabes una cosa que me ha sorprendido mucho? A ver a ti qué te parece. Es que otras instituciones religiosas como la Iglesia Católica Apostólica Romana también haya aceptado las normas sin decir nada. O sea, el gobierno dijo cerramos, no en España, en Italia, en casi toda Europa. Se cierran las iglesias católicas también, las mezquitas musulmanas, todos los lugares de culto se cierran. Pero ¿por qué me resulta curioso que el catolicismo haya callado y no haya dicho nada? Porque es la primera vez en la historia que pasa eso. Siempre Roma ha tenido una voz cantante. Han reclamado, han protestado, han impuesto su autoridad. Pero yo desde que comenzó el COVID-19 no he parado de repetir, ¿a nadie le parece extraño que Roma calla? ¿Que desde el Vaticano no se hacen casi ningún enunciado? ¿Que no se la rueda de prensa que son casi nulas? A mí me extraña. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, pues en esa lucha de los países por conseguir el liderazgo en el nuevo orden mundial, también hay otro tipo de lucha en el que está la... Y yo he mencionado también estos días el encuentro que en enero el Papa Francisco tuvo con el gran imán y también con el príncipe de Arabia Saudí. Fue recibido el Papa en los Emiratos Árabes y fue recibido con todos los honores y con alfombra roja, cosa inaudita, pero ahí también hay cosas extrañas. En una rueda de prensa que hizo posterior a esto el Papa Francisco, que yo la mencioné en un estudio en la iglesia, comenté exactamente las palabras del Papa, porque hablaba también del futuro y hablaba de una nueva forma de educación para nuestros niños, hablaba de cambios drásticos, de que tenemos que unirnos para combatir el cambio climático, hacía un llamado como tomando una posición de liderazgo también pensando en el futuro y curiosamente en alianza con el gran imán. El catolicismo y el islam uniéndose, mirando al futuro, tratando de imponer un liderazgo. Todo esto es una carrera contra reloj, a ver quién va a ser el que se pondrá al frente del nuevo orden mundial. A ver quién es el que va a tener ahí el poder en su mano de gobernar, de ponerse en la posición número 1. Mira, el mundo está bajo el control de Satanás, lo hemos dicho. Satanás tiene un plan, no es tonto. La Biblia dice que es astuto. Hay inteligencia, tiene poder y controla los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Entonces él sigue una agenda, él sigue un plan.
El plan de Satanás tiene que acoplarse y adaptarse al plan de Dios, porque no es que Satanás decide así sin más. No, recuerda, esto es una guerra y en las guerras los dos bandos tienen que adaptarse a los movimientos del otro bando. Como Dios está marcando los tiempos, Satanás se tiene que adaptar a esto y también va jugando sus cartas. Y él va tratando de desarrollar sus planes dentro de este mundo. Pero esto no es nuevo ahora. Desde el principio de la historia de la humanidad, Satanás ha estado desarrollando su plan. Desde Adán y Eva. Tú mira todo. ¿Qué pasó? Dios crea el mundo y pone a Adán y Eva en el paraíso, en el Edén. ¿Y qué hace Satanás? Entra en escena. ¿Y qué es lo que consigue? Que Adán y Eva pequen. ¿Y qué pasa cuando pecan? Que todo el mundo queda trastornado y bajo la influencia de la maldición. Aparece la muerte, aparece el sufrimiento, aparece todo lo que es malo, la enfermedad, las guerras, la muerte. Ves mirando toda la historia de la humanidad, verás la mano de Satanás en todo. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, un hermano asesina a su otro hermano. Caín mata a Abel. Podemos seguir avanzando en el tiempo y no llevábamos demasiados años de humanidad cuando la tierra ya estaba totalmente corrompida por el pecado. Llegamos a la generación de Noé y Dios decidió traer un diluvio para exterminar a la humanidad y comenzar de nuevo en Noé y su familia. Salimos del diluvio y ¿qué pasa? Babel, Babilonia, esa es la imagen de la religión de Satanás que en Apocalipsis también lo hemos estudiado. Babilonia, dice la gran ramera, dice allí en Apocalipsis, la religión corrupta que Satanás controla, representando ese poder de Satanás en el tiempo. ¿Y qué pasa después de Babel, en el que Dios toma la decisión de confundir las lenguas? Yo quiero que vayas notando el plan de Satanás y el plan de Dios. Adán y Eva están en el entorno que Dios preparó perfecto, pecan. ¿Qué hace Dios? Dios tiene su plan. Él lanza Génesis 3:15, de inmediato lanza la promesa de que Jesucristo vendría a morir por nosotros y que esa sería la victoria sobre la serpiente, la heriría en la cabeza. Caín mata a Abel. Dios sigue con su plan. Set será el hijo de la promesa del cual va a continuar la genealogía hasta Jesucristo. Caín queda desechado. El diluvio, la humanidad está corrompida, parece que no hay esperanza. No hay esperanza de que sea posible ni siquiera traer al Mesías al mundo. Pero ¿qué hace Dios? También tiene su plan. Noé. Creyó Dios, creó Noé a Dios y le fue contado por justicia. Babel, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Vamos a crear nuestra forma personal de entender a Dios y de llegar a Dios. No necesitamos al Dios creador. Nosotros podemos crear nuestro propio Dios. ¿Qué hace Dios? Confunde a las gentes con la diversidad de las lenguas. Egipto. ¿Qué hace Egipto? Trata de aniquilar al pueblo de Israel. Del pueblo de Israel está la promesa de que un día vendrá el Mesías. Satanás no está actuando a lo loco. Tiene una estrategia. Egipto es el primer imperio así destacado de entre todos. Controla el mundo, es un poder tremendo. Y Egipto se propone exterminar a los israelitas. Prohíbe que nazcan más hijos varones. Hay que controlar la natalidad entre los hebreos. ¿Pero qué hace Dios? Dios tiene su plan, su agenda. Y ahí nace Moisés. Contra todo pronóstico, Dios tiene su plan. Y al final el pueblo de Israel es liberado de la opresión de Faraón. Y van al desierto. Y el objetivo de Dios es que entren en Canaán. ¿Y qué pasa? Otra vez la mano de Satanás y el plan de Satanás. Le susurra al oído a los israelitas, no, esa tierra no es para vosotros. Dios ha dicho que os la va a dar, pero no, es una tierra de gigantes. Es una tierra de guerreros feroces. Es una tierra tremenda que traga a sus moradores. Nosotros nos veíamos como langostas, como saltamontes, y ellos nos veían así como insectos.
Satanás siempre poniendo su mano, intentando estropear los planes de Dios. Pero Dios tiene sus planes, su agenda. ¿Qué hace Dios? Prepara una nueva generación, 40 años en el desierto, prepara un nuevo líder, Josué, y por fin entran a conquistar la tierra. ¿Y qué pasa después? Bueno, ya estamos en Canaán, hemos conquistado la tierra, pero quedan muchos enemigos. Dios dice, tenéis que expulsar a todos los enemigos y no sufriréis consecuencias muy graves. Pero el pueblo, ¿qué hace? Otra vez la agenda diabólica. Otra vez Satanás está ahí obrando. Y otra vez le sugiere a los hebreos, mira, no echéis a vuestros enemigos, dejadlos ahí, cobrarle tributos. Y el pueblo no hace caso a Dios y permiten que los enemigos queden para que cobren tributos. Y así nos enriquecemos. A los pocos años, los enemigos se han fortalecido y están sometiendo a la esclavitud a Israel. Y así podemos seguir avanzando por todos los tiempos. Dios desarrollando su plan, Satanás desarrollando el suyo y tratando de anular el plan de Dios. Aquí estamos en la historia. Podríamos verlo en los siguientes imperios que vinieron. Babilonia fue uno de los más singulares también, pero llegó Roma. Roma también trató por todos los medios de aplastar al cristianismo en un principio, pero Dios tenía sus planes. Jesucristo nace. Ese era el plan de Dios, anunciado desde el principio. ¿Qué hace Satanás? Mueve ficha. ¿Y cuál es su movimiento? Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años que han nacido en Belén. Fíjate, Satanás, y cómo ha luchado cruelmente, duramente, sin escrúpulos, siguiendo una estrategia. Intentó anular a Jesucristo nada más nacer. Pero como no pudo conseguirlo porque Dios tiene su plan, tiene su agenda, como no pudo, a lo largo de toda la vida dice que Jesucristo fue tentado en todo. La tentación fue durísima contra Jesús. Satanás y todas sus huestes rodearon, se concentraron en la persona de el Hijo del Hombre para conseguirle hacer pecar, fallar. Pero Dios tiene su plan y continúa adelante. Y así va pasando todo como muy sin pausa, pero sin prisa. Si Dios se tiene que tomar 40 años para preparar a un hombre, se los toma. Si tiene que estar otros 40 años preparando a un pueblo, se los toma. Si tiene que ir poquito a poco con la iglesia para que Dios se toma su tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesita tiempo. Él hace así, las cosas ocurren, pero Él cuenta con nosotros y el plan que Él está desarrollando tiene que ver con nosotros, con la humanidad. Entonces Él tiene que usar de su paciencia. Porque si no, Dios habría borrado ya del universo la tierra. Habría hecho así, la borro, ya me desentiendo de esto. Pero Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza y nos ha declarado hijos a todos aquellos que hemos creído. Somos sus hijos, como veíamos ayer en el estudio de Apocalipsis, viendo su rostro. Hay una estrategia final. Tiene que ver con los últimos tiempos. La Biblia nos advierte sobre esos últimos tiempos, que seguramente son los que vivimos nosotros hoy. Son tiempos muy complejos, muy complicados. No tiene nada que ver lo que estamos viviendo hoy con el resto de la historia de la humanidad. Durante miles de años los hombres iban a caballo o con un carro, sembraban la tierra, vivían del ganado, pero en los últimos años algo ocurrió con la revolución industrial. El hombre comenzó a diseñar maquinaria, aparecieron las manufacturas a gran escala, las fábricas en serie, comenzaron a aparecer nuevos sistemas de técnicos, de ingeniería, el mundo se transformó y se aceleró. La llegada de la informática, de las nuevas tecnologías, las comunicaciones nuevas que ahora tenemos, el mundo se trastornó totalmente. Pero ¿quién dice la Biblia que quien continúa controlando el mundo?
El mundo va en una dirección conforme al príncipe de la potestad del aire. Por eso tantas advertencias sobre los últimos tiempos, de que serían tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y Satanás sabe que nos acercamos al fin. Él no sabe el día y la hora porque no lo sabe nadie, solamente el Padre, solamente Dios. Ni los ángeles de Dios saben el día y la hora. Pero es obvio que Satanás y los creyentes sabemos que el día se está acercando. Así que de pronto todo se acelera. Hay que mover ficha en este juego de ajedrez. Hay que espabilarse porque nos quedan pocas jugadas. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser listos y Satanás está ahí desarrollando todo. En esta estrategia final, ¿qué crees? Eso de que el día y la hora nadie la sabe. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque Dios nos revela toda la información que Él tiene en cuanto a sus planes. Satanás está preparando su estrategia, pero Dios también tiene preparada la suya y no le va a revelar a Satanás más de lo que él necesita saber. A nosotros nos ha dado las pistas para saber que esto se está acercando. A través de los tiempos ha habido muchos anticristos, así dice el apóstol Juan, y nosotros lo podemos ver, podemos mirar atrás en el tiempo y ver que hubo muchos anticristos, desde Faraón, pasando por Nabucodonosor, por algunos emperadores romanos, por personajes de la historia más reciente. Uno de ellos muy significativo fue Hitler. ¿Qué fueron cada uno de esos anticristos? Intentos fallidos por establecer el nuevo orden mundial, el séptimo y último imperio. No creas, porque Satanás, como hemos dicho antes, no es tonto, es astuto. En todas las guerras hay que realizar experimentos, hay que ir ganando pequeñas batallas, hay que ir dando pasos hacia adelante. La Segunda Guerra Mundial y la intención de Hitler de establecer un imperio mundial, evidentemente el mal era muy evidente en el nazismo. O sea, no era un gobierno del mundo intentando librar una guerra por intereses propios. Los intereses que había detrás de Hitler y del nazismo eran intereses macabros. Era aniquilar etnias enteras de personas como los judíos y otras razas, no solo los judíos. Era crear un nuevo orden mundial. Era crear una raza aria, una raza más perfecta. Era controlar el mundo bajo unos ideales realmente diabólicos. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Es obvio, estaba Satanás. Cuando vemos documentales acerca del holocausto nazi, eso es horrible. Cuando las tropas aliadas entraron en los campos de exterminio, no creían lo que estaban viendo. Era horroroso. El sufrimiento que esas personas estaban arrastrando en sus vidas. Eran esqueletos andantes, la piel estaba pegada a sus huesos. Cuando se fue sabiendo todo lo que se hacía en esos campos de exterminio, los experimentos con personas, cosas realmente macabras, horribles, el mundo se horrorizó, dijeron, ¿cómo es posible que esto ocurriese en una nación como cualquier otra? No es que eran ahí unos salvajes que estaban ahí en mitad de la nada sin saber, era una nación como cualquiera otra. España era un aliado de Hitler, Italia era un aliado de Hitler. Alemania, España e Italia tenían una ideología parecida, estaban ahí en una dirección. Pero ¿realmente crees que Satanás pensaba, realmente él creía que iba a instaurar el gobierno único mundial en el año 1939 al 40 y... ¿Realmente crees eso? Yo creo que no. Pero la Segunda Guerra Mundial provocó cambios. Y esos cambios están dentro del programa que Satanás todavía está desarrollando. La guerra Hitler no la podía ganar. Era una cuestión de matemáticas. O sea, Alemania contra todo el mundo, contra potencias como Rusia, Europa y Estados Unidos. Realmente alguien pensó que Hitler podía ganar la guerra. Bueno, hace poco se conmemoró el
creo que fue el año pasado, se conmemoró el 75 aniversario del desembarco en Normandía, que fue el comienzo del fin para Hitler, por así decirlo. Fue el 6 de junio del año 1944. El desembarco de Normandía fue la entrada en la Segunda Guerra Mundial en Europa de Estados Unidos. Y ese día, en Normandía, las playas en Francia de la zona de Normandía, nadie sabía dónde era el desembarco, era el secreto mejor guardado de todos los tiempos, para tener a las tropas alemanas diseminadas por muchos puntos de la costa. Y ese día, en Normandía, desembarcaron 3.100 botes de desembarco, llevando a 152.000 soldados norteamericanos. Fueron apoyados por 1.200 barcos de guerra que bombardearon la costa y barrieron toda la costa tratando de destruir lo máximo posible de la artillería y de las tropas alemanas. 7.500 aviones aliados estuvieron apoyando en el desembarco. Fue el conocido Día D. En cambio, los alemanes estaban defendiendo las costas de Normandía con 50.000 hombres y muy pocos aviones. Es obvio que la fuerza del desembarco de los norteamericanos era muchísimo más superior a la de los alemanes. Pero la guerra la ganan los aliados, la gana Rusia, también Estados Unidos se encuentra en otro frente con Japón, también ganan la guerra, pero es obvio que Satanás no pensaba que Alemania iba a instaurar el nuevo orden mundial, que no era el tiempo, y Satanás lo sabía. Pero la Segunda Guerra Mundial provocó cambios. Las Naciones Unidas se crean a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Hitler no ha conseguido crear un imperio, pero aparecen los primeros vestigios de dar pasos hacia un gobierno único mundial. De pronto se crea una institución, Naciones Unidas. Nunca antes había pasado eso, que todas las naciones del mundo se reuniesen bajo una sola bandera. Eso fue en el año 1945, justo al finalizar la guerra. En el año 1946, Winston Churchill, todavía el presidente del Reino Unido, hace una llamada para crear una Unión Europea. Y seguimos hablando de uniones de países. Los Estados Unidos de Europa se crean en el año 1949, se crea el Consejo de Europa y se siguen dando pasos, poquito a poco. Poco tiempo después, en el año 1954, se crea el Club Bilderberg, el día 29 de mayo del 1954, en el Hotel Bilderberg. El otro día lo hablábamos en un estudio. El CERN, el Centro de Investigación, el acelerador de partículas y de hadrones que está ahí entre Francia y Suiza, se crea en este mismo año, en el 1954, y es una institución internacional, no está bajo una bandera, sino que son muchos países, más de 12 países europeos, los que lo financian y que crean ese centro de investigación. Y así se siguen dando pasos, se crean nuevos movimientos. Se ve el mundo de otra forma. Europa sigue avanzando y por fin se va dando esa forma a la Unión Europea. Hace unos años antes de que, allí por la década de los 90, nadie hubiese imaginado que los principales países de Europa perderían sus monedas propias de cada nación. En España teníamos la peseta ya dejó de existir. En el año 2000, por ahí, se instituyó el euro como una única moneda para toda Europa. ¿Con qué intención? Bueno, siempre es una competencia hacer frente al dólar, a Estados Unidos, al yen en Asia, a China, a Japón. Siempre es una guerra de intereses a nivel económico y de poder. Y así pues se ha ido avanzando. Y como decía antes, como muy pasito a pasito, sin prisa, pero sin pausa. La agenda del diablo avanzando y la agenda, los planes de Dios
avanzando. Entonces, para tener el control mundial, para llegar a ese nuevo orden mundial, dentro de los planes del diablo, también se han establecido algunas acciones que se han hecho muy evidentes en estos últimos años. Tres cosas fundamentales. Una es que la identidad de las naciones y las culturas tiene que eliminarse. Si queremos crear un nuevo orden mundial, un gobierno único mundial, las naciones tienen que perder su identidad propia. Nos tenemos que sentir cada vez más parte de un todo y no algo individual, porque entonces ahí ponemos nuestro corazón y difícilmente aceptaremos un orden mundial. Pero con todas estas uniones, con todas estas confederaciones de países, de mercados, de gobiernos, ahora quitamos las monedas únicas, ahora vamos tratando de conseguir que el idioma no sea un inconveniente. Fíjate que hasta hace ya el idioma era un principal inconveniente. Se buscan idiomas internacionales para poder comunicarnos. Pero eso está dejando de ser ya un problema. Ahora ya te puedes comprar un traductor de voz por muy poquitos euros, en los que no necesitas hablar otro idioma para comunicarte con la gente. Tú hablas y el traductor simultáneamente te traducirá al idioma que tú quieras. El idioma desde Babel hasta hoy había sido un problema. Eso está dejando de ser un problema. Hay que quitar la identidad propia de cada nación para que la gente empiece a pensar globalmente. Otro de los obstáculos para la agenda del diablo es la familia. Los principios familiares son muy fuertes. Lazos familiares son tremendamente fuertes y la influencia de la familia en la sociedad es muy importante. Entonces, la familia tiene que también ser destruida. ¿Y qué piensas que está pasando en estos últimos años? Mira a tu alrededor, mira a ver cómo están las familias. Todo está trastornado. Ya la gente no se casa pensando vamos a formar una familia para toda la vida. Ya ni se casan. Hace pocos años, por primera vez en la historia, los matrimonios religiosos dejaron de ser la primera causa de matrimonio, ya los matrimonios civiles o las uniones sin pasar por un matrimonio legal se convirtieron en las cifras más altas. Nos surge todo el movimiento que tiene que ver con la ideología de género, el movimiento feminista, detrás de los cuales hay nuevamente personajes muy conocidos como el famoso ya George Soros, del que hemos estado hablando estos días. Según el Wall Street Journal, una revista muy prestigiosa norteamericana, en un artículo refirió que George Soros donó 18.000 millones de dólares a favor del movimiento LGTBI. Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, eso son lo que significan las siglas. ¿Por qué Soros tiene tanto interés en que todos esos movimientos vayan adelante? ¿Qué motiva a un hombre a donar 18.000 millones de dólares para favorecer estos movimientos? Bueno, yo hace 2 días os leía algunos pensamientos de George Soros escritos en algún libro suyo o en alguna entrevista que él concedió a algún periodista. Hay un libro de Soros que te voy a leer un párrafo. Dicen, es un libro que, de Rockefeller, perdón, que es otro de los, sí, tenía aquí una nota y ahora se me fue. David Rockefeller, que es otro de los fundadores del Club Bilderberg, de los que controlan el mundo en las sombras, de los que tienen el poder económico y financian también estos movimientos contra familia y favor del aborto, movimientos feministas radicales, todo esto. Rockefeller también está detrás de todo esto, junto con George Soros y otros. Y en su libro, en el libro de Rockefeller, Sus Memorias, su libro que tiene 900 páginas, tiene muchas memorias, en la página 405, él escribe, es su libro, sus memorias, él escribe: algunos creen, dijo Rockefeller,
que nosotros somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y caracterizan a mi familia, familia Rockefeller, y a mí como a internacionalistas y como gente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura global, política y económica más integrada, un mundo, si ustedes quieren, un nuevo mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, dice Rockefeller en esta página 405 de sus memorias, si esta es la acusación, me declaro culpable, dijo Rockefeller. Bueno, Soros, Rockefeller y otros muchos, Kissinger, que antes os citaba, que en estos días ha aparecido en la prensa también, aconsejando a los gobiernos que miren hacia ese nuevo gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Bueno, el mundo sigue avanzando. Si hablamos del aborto, desde que en el 1980 se aprobó el aborto, 1.400 millones de niños fueron abortados bajo la ideología de es un derecho. La madre tiene derecho a decir mi hijo tiene que morir. Hay una influencia de estos movimientos en todas las esferas a través de estos tiempos. Y todo siempre bajo la bandera de la libertad. Todo bajo siempre como una perspectiva de buenos propósitos y buenos principios. Pero los que conocemos la Biblia sabemos que detrás de todo eso está la mano del diablo. Yo os he mencionado una pincelada de la historia. Mira la historia. Verás cómo Satanás siempre fue desarrollando su calendario a través de esos tiempos. Entonces, todo este movimiento, el plan de Satanás, ha tratado de quitar la identidad de las naciones, ha tratado de destruir a la familia, y el otro gran obstáculo que Satanás tiene en el mundo es el cristianismo. Y ahí estás tú, mi hermano. Somos un problema para la agenda del diablo. Somos un problema para el programa que nos lleva hacia el nuevo orden mundial. Así que tenemos que eliminar al cristianismo. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Mira la historia. Satanás ya lo intentó. Nada más nacer la iglesia, el día de Pentecostés, cuando Jesús dijo, id a Jerusalén y esperad a recibir el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, hasta el fin de la tierra. ¿Qué es lo que hace Satanás a continuación? Nuevamente, lo que antes veíamos. Dios tiene su plan, Satanás tiene los suyos. La iglesia comienza, ¿y qué hace Satanás? Vuelca el mayor motor de guerra de la historia, que es Roma, lo utiliza para tratar de destruir al cristianismo. Viene incentivado también por las artimañas de los líderes religiosos judíos. Los líderes religiosos judíos son el pueblo de Dios, los primeros que se rebelan contra el plan de Dios. ¿Quién está detrás de todo eso? Bueno, ya lo sabes. Y Roma, una potencia mundial contra unos poquitos de hombres, mujeres y niños desarmados, sin recursos, y Roma con todo su potencial tratando de aplastar a los cristianos, exterminarlos y que no quede ni uno solo. Anticristos como Nerón y otros, Calígula y otros de los emperadores romanos, que se propusieron exterminar hasta el último de los cristianos. ¿Y qué ocurrió? No pudieron. Nuevamente, Satanás lo intenta, pero Dios tiene sus planes. ¿No te parece un poco incomprensible que un poder como Roma trata de aniquilar a un grupito de pobrecitas personas ahí sin recursos ni poderes? Y no solo no lo consigue, sino que Roma termina sucumbiendo al cristianismo.
y pasado el año 300, Constantino declara el cristianismo religión oficial del Imperio Romano. ¿No te parece eso sorprendente? Bueno, entonces, ¿cómo va a exterminar Satanás a los cristianos? ¿Cómo nos va a quitar de en medio, siendo nosotros un obstáculo para él? Astucia. Satanás sabe que si viene a pelear contra nosotros de frente, no tiene nada que hacer, porque en la tribulación nos hacemos más fuertes. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Pasaba todo lo contrario. En los tiempos más difíciles de persecución contra la Iglesia se hacía más fuerte. En los Hechos de los Apóstoles, Roma con todo su poder tratando de exterminar cristianos, y cada día se convertían montones de nuevos cristianos. Inaudito. Satanás aprendió la lección. Si intento exterminar cristianos a la fuerza, la Iglesia crece todavía más rápido. Estrategia. Astucia. ¿Has oído la historia del caballo de Troya? Troya, una fortaleza inexpugnable, y ahí los troyanos intentando conquistarla. Y como vieron que no podían, las murallas eran demasiado altas y estaban demasiado bien defendidas, era un suicidio intentar asaltar la fortaleza, usaron la astucia, inteligencia. Vamos a hacer algo, los vamos a engañar, vamos a construir un caballo de madera, un caballo que por dentro esté hueco para que puedan esconderse unos cuantos de nuestros hombres. Y les vamos a engañar, les vamos a decir que después de intentarlo hemos comprendido que su reino es inconquistable, no vamos a poderles vencer, así que cambiamos la estrategia y nos queremos hacer amigos de ellos. Y como una señal de amistad y de símbolo en un nuevo pacto, hemos construido un caballo de madera que representa el caballo y tal, y queremos regalárselo como señal de amistad. Y los de allí, los de la ciudad, pues sorprendidísimos, y confiados, por fin han reconocido que no podían contra nosotros. Ya era hora de que se hubiesen dado cuenta. Abrid las puertas, recibamos el caballo. Y ahí entró el caballo de Troya a la ciudad. En Troya se organizó una fiesta tremenda, la guerra ha terminado, siempre se cumple en lo espiritual también lo que pasó ahí. Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, así dice la Biblia, acerca de estos tiempos que nos tocan ahora. Y todos celebraban la victoria. Nuestros enemigos ya han reconocido, quieren ser nuestros amigos, celebremos. Y bebieron y comieron y festejaron. Y por la noche, cuando la ciudad estaba confiada, la mayoría estaban borrachos, solo unos pocos soldados continuaban de guardia. Y por la noche, dentro del caballo de madera, había unos soldados escondidos, y en las sombras de la noche salieron, asesinaron a los guardias, abrieron las puertas sigilosamente, y todo el ejército de Troya entraron, los troyanos entraron, y sin mucho esfuerzo conquistaron la ciudad. ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Si no puedes desde fuera, ataca desde dentro. Satanás sabe que desde fuera no tiene nada que hacer contra la Iglesia. Por eso Satanás aprendió que como le hace daño a la Iglesia es desde dentro. Por eso la Biblia nos advertía, sigue advirtiéndonos, cuidado, tened cuidado que en los últimos tiempos habrá lobos disfrazados de oveja, habrá falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que estarán en la Iglesia, que enseñarán, escucha bien lo que dice la palabra, doctrinas de demonios. Gente que se hace pasar por cristianos, grandes líderes con nombre de cristiano, pero que son
herramientas en la mano del diablo, enseñando doctrinas engañosas pero atractivas. Vive en riqueza, disfruta los tesoros materiales, consigue poder de este mundo. Lo que Satanás le ofreció a Jesucristo, ahora muchos en la iglesia lo están abrazando. Satanás sigue en sus estrategias. Adoradme a mí en lugar de a Dios y yo os daré las riquezas, la gloria de los gobiernos del mundo, de los reinos de este mundo. Y muchos cristianos sucumben ante la seducción del diablo. ¿Dónde están los cristianos hoy en día? Los verdaderos, los que están dispuestos a renunciarse a sí mismos, a negarse a sí mismos y renunciar a todo por causa de Cristo. ¿Dónde están los verdaderos cristianos que han puesto en primer lugar las cosas de Dios antes que las suyas propias? Como dije al principio, me temo que algunos estén perdiendo la batalla. Tú pues pelea la buena batalla como buen soldado de Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo. Algunos están perdiendo la batalla en la actualidad porque aunque se llaman cristianos, no están en la voluntad de Dios. Satanás está minando las filas de la iglesia desde dentro y están surgiendo toda clase de doctrinas, de historias. Está ahí todo bien trastornado, bien confuso. Hay tantas enseñanzas extrañas, fuego extraño dentro de la iglesia para, en teoría, rendir adoración a Dios. Moisés le dijo al pueblo, ¿qué habéis hecho? ¿Qué locura habéis hecho cuando construyeron el becerro de oro? Y Aarón dijo, no sé, echamos ahí el oro y salió este becerro, porque dijimos, vamos a adorar al Dios que nos sacó de Egipto. De una forma tan sutil, ¿no? Decir, estamos adorando a Dios, pero en realidad estás adorando a Satanás. Y la gente se lo cree y se deja engañar. Una iglesia amoldada a este mundo. Romanos 12, no os amoldéis al mundo. La iglesia está amoldada a este mundo. ¿Dónde estás tú, mi hermano? ¿En qué punto te encuentras? ¿Estás recibiendo luz de parte del Señor? ¿Eres de los que nos estamos dando cuenta que los tiempos se están acortando rápidamente? Vivimos en un día en el que el Señor viene pronto. Nunca antes se había hablado del nuevo orden mundial como se está hablando ahora. Nunca habíamos visto la pelea por conseguir el liderazgo en ese nuevo orden mundial. Se entienden muchas cosas ahora. Cuando lo consideras desde este punto de vista, entiendes muchas cosas. ¿Por qué hay naciones que no han querido seguir con el confinamiento? Tienen prisa por abrir el país. ¿Por qué? Porque hay competencia. ¿Por qué en los encuentros de las potencias mundiales no se llega a ningún acuerdo? ¿Has escuchado, no, estos días en las noticias que Estados Unidos culpa a China del COVID-19? ¿Lo has oído, no? ¿Has oído que Estados Unidos va a tomar medidas en represalia? Nuevos aranceles económicos, impuestos, cierres a los mercados chinos, etcétera. Una guerra realmente en toda su incandescencia, pero está ahí como en un segundo plano y muchos ni se dan cuenta. Pero se está buscando esa unión. Y mientras, pues por ahí está el Vaticano con el gran imán del mundo musulmán, y por ahí por otra parte están los grandes líderes protestantes de iglesias, de mega iglesias evangélicas. Algunos dejan el pastorado para ser presidentes en sus países. Nunca entenderé eso, porque no hay un honor más grande que servir a Dios como pastor. Nada puede cambiar ese honor, ni siquiera ser presidente de la nación más poderosa del mundo. Si dejas el pastorado para convertirte en un presidente de este mundo, es que no entiendes lo que significa servir a Dios como pastor. Es el honor más grande. Ser pastor y saber que Cristo es el príncipe de los pastores. El mundo está sufriendo y gimiendo a pasos agigantados. El cambio climático nos va a desembocar en situaciones cada vez más dramáticas. Las pandemias se van a seguir repitiendo y más graves.
No pienses que el COVID-19 era lo peor que nos podía pasar a nivel de pandemia. Y no estoy predicando catastrofistamente, hermano. Si no abrimos los ojos y sabemos lo que nos viene, nos sorprenderá como ladrón en la noche y tenemos que estar preparados. Porque cuando lleguen estas cosas, no nos golpearán y diremos, ¿qué pasa? No entiendo lo que está pasando. No. Entonces te sentarás y dirás, Señor, entendemos que está ocurriendo lo que tú nos dijiste. A ti te damos la gloria porque tu plan continúa adelante. Tenemos un papel importante que desempeñar, hermanos. Dios cuenta contigo. Yo no confío en las grandes religiones ni en las mega iglesias. Yo no confío en los líderes populistas así que todo el mundo lo reconoce. Oh, qué gran hombre, este líder y tal. Yo confío en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo confío en lo que Dios está poniendo ahora en tu corazón. Él nos está llamando a levantarnos con poder. Pero cuando digo a levantarnos con poder, no estoy hablando de los poderes de este mundo. Recuerda, no es con espada ni es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Dios nos está llamando a la batalla. El Evangelio tiene que ser predicado como nunca antes porque se están acortando los días. Quedan pocos días para poder seguir haciendo esto con libertad. Vienen persecuciones contra la Iglesia. En un estudio hace pocos días yo os preguntaba, bueno, esta vez nos dijeron tenemos que cerrar las iglesias y nadie se ha quejado, nadie ha dicho nada. Ahora en la fase 1 del confinamiento han dicho las iglesias pueden abrir al 30%, las terrazas de los bares pueden abrir al 50% porque hay interés económico. Las cooperativas de empresarios y eso se han quejado, dijeron no, al 30% no podemos funcionar. No se puede, no es viable, vamos a tener que cerrar bares. Entonces el gobierno se sintió presionado y dijo ampliamos al 50%. En la misma declaración se dijo las iglesias, los lugares de culto al 30%. ¿Y qué dijeron las instituciones religiosas? Dijeron vale, estamos de acuerdo. Vale, estamos de acuerdo. Un bar es más importante que una iglesia. Que lo piense el mundo eso a mí me parece normal, es lo más normal del mundo. Gracias que nos van a dejar el 30%, porque nos podían haber dejado para los últimos. Pero que lo crean los cristianos. Las entidades cristianas con voz y voto delante del gobierno, que sea así tan simple. Ah, vale, estamos de acuerdo. ¿Cómo nos ve el mundo? Como una organización más. Mira, que los católicos digan vale, que los musulmanes digan vale, y que todas las religiones digan vale, pero si tú crees que tienes en tu mano la absoluta verdad, porque creemos en Jesús que es la verdad absoluta, y tenemos la responsabilidad de parte de Dios de predicar la palabra de Dios que es la verdad absoluta, el mensaje que puede cambiarlo todo y que la gente pase de muerte a vida, no podemos aceptar que nos miren como una organización más. Somos la Iglesia de Jesucristo. Somos los que tenemos que revolucionar el mundo con la predicación del Evangelio. No podemos decir vale sin más. No estoy diciendo que vayamos contra la ley y abramos aunque nos digan que no. No estoy diciendo eso. No estoy haciendo un llamado a que salgamos a las calles con pancartas y organicemos manifestaciones. No estoy llamando a la revuelta, no estoy haciendo eso. Nos seguimos sometiendo a la ley. ¿Por qué? Porque podemos seguir predicando por otros medios. Estoy diciendo que tenemos que mostrar al mundo que nuestro mensaje es el único que tiene la vida. Estoy diciendo que tenemos que levantar la voz, que tenemos que protestar. Por eso nos llamaron protestantes en los tiempos de Lutero, porque Lutero protestaba, porque decía, no, es justo, se está predicando una mentira, lo que se está diciendo no lo dice la Biblia. Lutero protestó y por eso dijeron, estos son unos protestantes. Tenemos que protestar en este tiempo. Tenemos que quejarnos y decir, la Iglesia es más que una simple organización. Que nos escuche quien quiera y quien quiera que crea o no crea. No vamos a obligar a nadie.
Y de momento no tenemos por qué ir contra la ley. Nos podemos adaptar a la ley perfectamente porque podemos seguir predicando el Evangelio. Pero la imagen que damos, tenemos que dar la imagen de que lo que creemos y lo que predicamos, realmente estamos convencidos que es la verdad y que es el único camino para salvarse y llegar a Dios. Si nosotros mismos somos los primeros que no nos lo creemos, ¿cómo vamos a llegar a las personas con este mensaje? Si nosotros mismos nos camuflamos tanto en el mundo y pasamos tan desapercibidos y nos amoldamos tanto al mundo que parecemos unos más, una organización más, una religión más entre todas las otras, no defendemos una religión, hermanos, defendemos la verdad. No estamos predicando la iglesia evangélica es la única verdadera. No, estamos diciendo Jesucristo es el único verdadero. Su palabra es la única verdadera. Me da igual que sea una versión católica o una versión protestante. Hay versiones como la Biblia de Jerusalén o la Nácar Colunga que las puedes utilizar perfectamente para predicar el evangelio. No defendemos una religión, defendemos la verdad absoluta que es Jesucristo y que es su palabra. Y si el mundo no nos ve creyéndonos eso, ¿cómo va a llegar el mensaje? ¿Cómo alguno se va a cuestionar de escuchar la predicación de estos cristianos, de estos creyentes? Satanás sigue su agenda y dentro de su plan está trastornar a la iglesia desde dentro. Avanzamos hacia el nuevo orden mundial, que no te quepa la menor duda porque ya está en boca de todos los expertos económicos, políticos, los periódicos de más prestigio lo tienen en sus portadas todos los días. ¿Qué es lo que viene después del coronavirus? Avanzamos hacia un nuevo orden mundial. Avanzamos hacia un gobierno único, una moneda única, una sola economía y, escúchame bien, una sola religión. Ecumenismo. Vamos a unirnos como religiones. Si los dos grandes líderes, el Papa y el Gran Imán, se ponen de acuerdo, ¿qué crees que viene después? Que aquellos que no estemos dispuestos, simplemente nos convertiremos en delincuentes. Los que no estemos dispuestos a abrazar el nuevo orden mundial con todo lo que conlleve, también una nueva religión unida, ecuménica, pues también seremos los malvados en todo esto. Aquellos que no estemos dispuestos a apostar por la paz mundial, entre comillas, vamos a buscar un nuevo orden en todos los sentidos que nos lleve a la paz. Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. No te olvides que el anticristo en sus primeros 3 años de gobernador mundial se va a mostrar con una cara de engaño, porque va a mostrarse como un pacificador, pero a los 3 años y medio se va a demostrar quién realmente es y se va a manifestar su espíritu diabólico y sanguinario, matando y asesinando sin escrúpulos a todo aquel que no esté dispuesto a pasar por donde él diga. Hermanos, son tiempos muy confusos y peligrosos, pero no porque nuestra lucha está en la carne. No está porque nos prohíban un día predicar el Evangelio, que vendrá, hermano, la Biblia lo dice. No es el problema que vengan más pandemias o que el cambio climático continúe acentuándose. El verdadero problema está dentro de nosotros. El verdadero problema es sucumbir a la estrategia sutil del diablo. Dejarnos llevar por el terror, el miedo. Terrorismo. La palabra terrorismo lleva terror en su nombre porque eso es lo que busca el terrorismo, sembrar miedo, impedir que las personas se comporten normalmente, frenar economías, limitar poderes. Satanás lleva el terror a nuestras vidas, quiere que los cristianos vivamos con miedo, para que eso nos acomode en una vida estable, de aparente seguridad y nos olvidemos del llamado al que Dios nos ha llamado. Tenemos una misión y una misión en tiempos de guerra no se puede dejar a un lado. Es vital. Tenemos una misión en tiempos de guerra y tenemos que hacer lo que se nos ha mandado. No podemos dejar de predicar el Evangelio.
Estamos en desconfinamiento. ¿Qué pasará ahora que podremos volver a la vida normal? Bueno, al principio te comentaba que el síndrome de la cabaña ya es un nombre que se ha acuñado, según los psicólogos, al darse cuenta que la gente les está costando salir de sus casas. Les ha gustado esta nueva forma de vida, más relajada, más familiar, más tranquila. Satanás mueve sus cartas, Dios mueve las suyas. Satanás tiene sus planes, pero Dios también tiene el suyo. Y sin duda, dentro de lo negativo que podía parecer que nos cierren iglesias, a consecuencia del COVID-19, que nos cierren las fábricas, la economía, los negocios, que muchas familias se hayan quedado sin trabajo, de pronto dentro de todo lo malo aparecen cosas buenas y los ojos de muchos cristianos se abren y se dan cuenta de que habíamos perdido de vista cosas valiosísimas. Dentro de lo malo, Dios provoca lo bueno. Hermanos, no te preocupes, no pierdas el sueño. El nuevo orden mundial viene. No hay nada que lo frene. La agenda va hacia adelante. Los hilos que mueven este mundo están ya demasiado entrelazados entre las naciones y los poderes económicos y esto ya no hay quien lo frene. Pero como dijo Jesús, no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca para que llegue ese tiempo del fin en el que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Estábamos estudiando el capítulo 22 cuando ya llegue ese día. Y hermano, para que llegue ese día, antes tiene que pasar todo esto. El principio de dolores, la gran tribulación. Y después nos acercaremos a ese día donde reinaremos con Cristo para siempre. Por eso no pierdas el sueño, no te preocupes, no tengas temor de lo que pueda venir. Ya mucho menos de las cosas humanas, si la crisis económica te afecte o no te afecte, si... Mira, acabamos de descubrir que hay cosas más importantes y valiosas que nos habíamos olvidado de ellas. Y una es dedicar más tiempo a las cosas de Dios, estudiar más su palabra, orar más, reunirnos más como iglesia. Bueno, mis hermanos, se ha hecho la hora, así que tenemos que terminar. Llénate de la palabra de Dios, sigue al tanto de las noticias de lo que pasa en el mundo. Seguiremos predicando, estudiando la Biblia así juntos. Mañana es jueves, así que a las 8 de la tarde volveremos a estar aquí con un nuevo estudio, con un nuevo tema. Allí donde el Espíritu Santo nos lleve, nos dejamos llevar en sus manos. Me he vuelto a alegrar mucho, mucho al poder veros y saber que ahí continúa el grupo fiel. La rutina no nos ha hecho menguar. El desaliento, la desgana, el desaliento, el tener siempre que ver la misma cara. Bueno, si te cansas, hay maestros por ahí predicando y enseñando en las redes. Busca buenos maestros. No escuches a cualquiera, ¿eh? Si no sabes a quién escuchar, dices, ya me cansé de Víctor, es normal, ¿eh? Que nos cansemos. No lo digo ahora así tratando de buscar el favor ni nada. No, no, a veces la rutina nos lleva a que ver siempre lo mismo y oír siempre lo mismo nos mengua. Entonces, si alguno dice, ya me estoy cansando, pues yo te recomiendo, tú pregúntame por privado y te puedo recomendar predicadores, pero no escuches a cualquiera. En tu lista tienes que tachar Cas Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, gente de esta, táchalos, estos enseñan otras doctrinas extrañas. Sí, entretienen mucho y te harán reír y todo, pero para eso ya hay showmans en este mundo, no necesitas escuchar a uno que dice que predica a Jesucristo. La predicación de Jesucristo es otra cosa. Es sin añadir ni quitar nada a lo que la Biblia dice. Así que mis queridísimos hermanos, si Dios quiere, mañana a las 8 nos vemos otra vez. Deseo que descanséis, los que estáis todavía en la mitad del día porque estáis en otros países, que el miércoles acabe de ser un grandísimo día para vosotros, que seáis muy bendecidos por Dios y márcalo ya en tu horario para que a las 8 horas de España mañana nos volvamos a reunir y podamos estar otra vez orando y estudiando juntos la palabra de Dios. Os quiero muchos, mis hermanos, así que cuidaros en el Espíritu, en Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Agarraos al Señor con todas vuestras fuerzas, sentíos parte de la Iglesia unida, busquemos esa unidad más que nunca entre los creyentes de todas las iglesias de todo el mundo, porque no podemos permitir que el diablo entre dentro y nos mine desde dentro. La unidad de la Iglesia tiene que ser tan fuerte que Dios tenga el control y el Espíritu Santo sea ese vínculo de unión que nos fortalezca. Un abrazo, desconecto, si Dios quiere nos vemos mañana.